Muy bien, pues a ver si alguien ha hecho los deberes. ¿Quién ha leído el libro de Abdías? ¿Lo dijimos la semana pasada? Hombre, el anciano. Muy bien. Gracias, Eliezer. ¿Alguien más? Bien, bien. Juan también. Fenomenal. Hay algunos aplicados. Algunos aplicados. Bueno, entonces, es hasta un poco difícil encontrarlo en la Biblia, porque es que ocupa solamente un par de hojas. ¿Mm? Y entonces, uh, bueno, es interesante ir pasando por los profetas menores, porque vamos identificando un poquito más, sabiendo un poquito más de cada uno de los libros, ¿no? Bueno, entonces, es una visión que Abdías tiene del Señor, y hay este cuadro aquí que lo representa, ¿vale? Y el título de la predicación es Juicio de Edom y restauración de Israel. Muy bien. Vale. Y la introducción al libro, hay que decir que no se sabe casi nada de Abdías. Hay varios Abdías que se colocan en todo el Antiguo Testamento, pero se piensa que únicamente aparece en este texto, ¿vale? El profeta. ¿Bien? Entonces el libro obviamente lleva el nombre del profeta y significa siervo del Señor. Sabemos que era de Judá, eso sí. Es el libro más corto del Antiguo Testamento y no es citado en el Nuevo Testamento. Y tampoco se conoce muy bien las fechas, pero por los datos que da, por los acontecimientos, se podría ubicar en el reinado de Joram, de Judá, entre el 848 y el 841 a.C. Se sabe que Jerusalén fue invadida por los filisteos y por los árabes. Y si vamos a Segunda de Crónicas 21, versículo 16, no hace falta si queréis buscarlo, pero dice, podemos ver el acontecimiento para hacernos una idea de lo que estaba pasando en aquel momento. Dice así, Segunda de Crónicas 21:16, entonces Jehová despertó contra Joram, el rey de Judá, la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo sino solamente Joacaz, el menor de sus hijos, para podernos ubicar un poquito en dónde estamos. Y vemos aquí que es invadida, el reino es invadido, pero no destruido como en otras ocasiones. Esto es lo que nos explica Abdías, el saqueo, y que muchos fueron llevados cautivos fuera del pueblo. Así que eso por un lado. Luego tenemos una frase en el versículo 18 que solamente aparece 2 veces en la Biblia y se cree que Joel la copió de Abdías, y es la parte final del versículo donde dice porque Jehová lo ha dicho, ¿vale? Entonces, esta frase solamente aparece en Abdías y en Joel. Por eso los entendidos piensan que Joel lo profetizó antes, que Abdías lo profetizó antes y Joel lo copió. Y también hay otros profetas que tomaron del libro de Abdías alguna parte de la escritura, pero especialmente esto del versículo 18, que lo tenemos en Joel 2:32. La primera parte del libro nos señala un pueblo, ¿vale?
Y este pueblo vamos a encontrarlo en el versículo 6, nos va a dar la pista de dónde sale Edom. ¿Vale? Dice el versículo 6, cómo fueron escudriñadas las cosas Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Y Esaú es un personaje bastante conocido, es el primogénito de Isaac y Rebeca, que fue engañado por su hermano Jacob. Todos conocemos la historia. Génesis 25, 24 al 26 nos habla de esta historia. Y Edom significa rojo, ¿vale? Y viene a colación de un guiso, un potaje rojo, por el que vendió Esaú su primogenitura, ¿vale? Entonces Esaú vende su primogenitura a Jacob, y esto es muy importante en la historia de la fe, porque diferencia, digamos, la línea de la fe de la línea de la carne, vamos a decir. Ahí la línea de la fe no le tocaba a Jacob, que no era el primogénito, pero sabemos que además Jacob significa suplantador, ¿vale? Jacob engañó a su hermano precisamente con un buen guiso rojo para que le vendiera la primogenitura. Esaú tuvo en poco la primogenitura, que significaba mucho para la línea de la fe. Entonces Jacob fue al final la línea de la fe y Esaú, digamos, fue la línea de la carne, ¿vale? Y después de la desvinculación con su familia, no se ve muy bien ahí, pero Esaú se estableció en unas montañas muy escabrosas al sur del Mar Muerto, y esta nación se llamó Edom, ¿vale? O en griego Idumea. Cuando oigáis hablar de los idumeos en la Biblia, pues son los edomitas también. Su capital es Sela, y Sela significa roca, ¿vale? Pero también es una capital muy conocida para nosotros hoy en día, que es, ¿quién reconoce esa imagen? Petra, que evidentemente quiere decir piedra, ¿no? Que es lo mismo, roca, piedra. Así que, digamos, en este entorno es que se estableció Edom. Eran montañas muy agrestes, muy difíciles de poder controlar al pueblo, y ellos tenían, pues se sentían muy fuertes y poderosos en este lugar, ¿vale? Y siempre mantuvieron la enemistad con Israel. Os voy a poner, os he traído aquí un mapita. Ellos estaban en esta zona, el reino de Judá, el reino de Israel y todos los demás pueblos, digamos, alrededor del pueblo de Dios. Y, como digo, siempre hubo una enemistad con Israel, conforme a la profecía que Dios había dado a Rebeca, la mujer de Isaac. Y esto lo podemos ver en Génesis 32, lo vamos a buscar. Génesis 32, 21. 21 en adelante, ¿vale? Y a ver si hay 21 al 26. Una voz así de trueno que nos lo pueda leer, por favor. Génesis 32, 21 al 26. No seáis tímidos. ¿No? Génesis 32, 21. ¿Ah, sí? Perdón. Pues entonces lo tengo mal. Vale.
Vale, y oró, bueno, tengo mal la cita seguro. Bueno, a ver si lo podemos encontrar. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? A ver si alguien puede encontrarlo, es muy fácil. Vale, eso es. Entonces, Génesis 25, vale. Bien. Génesis 25, 21, ¿verdad? En adelante. Génesis 25. Venga, pues a ver, ahora sí, a ver quién lo puede leer. Perdón, Paquita. Génesis 25, desde el 21. Y oró Isaac a Jehová. Sí, sí. Es que dijiste, oró a Jacob, dijiste antes. Vale, sí. El pueblo. Vale. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos, tú fíjate, ella embarazada y tenía un barullo ahí dentro, pero tremendo. Y decía, ¿pero esto qué es? De tal manera que dice, ¿para qué vivo yo? Imaginaros la molestia. Así que desde el principio, desde las entrañas de Rebeca, estaba ahí, pero vamos, una lucha tremenda, ¿no? Y el Señor, y consulta al Señor, y el Señor le dice, bueno, pues que hay dos naciones ahí que son dos pueblos que serán divididos y estaban luchando desde el vientre de ella. Muy bien, hay muchos sucesos a lo largo de la historia donde Edom se muestra enemigo sin piedad hacia Israel. Y uno de ellos es en el tiempo que sale Israel de Egipto, ¿vale? Y entonces hacen este camino y su intención era cruzar por esta zona, pero sin embargo a los edomitas no les dejaron. Entonces tuvieron que hacer todo este rodeo por ahí, que fue difícil, terrible, el desgaste, se supone, ¿no? Pero no les dejaron pasar. Ahí pidieron, lo podemos ver en el texto bíblico, pero pidieron permiso, dijeron que hasta el agua de los animales o cualquier cosa, ellos lo pagarían, pero no, y sacaron al ejército los edomitas y les amenazaron, así que, bueno, tuvieron que hacer este rodeo grande, ¿vale? También se opusieron a el rey Saúl, el primer rey de Israel, ¿vale? Después pelearon antes, en el tiempo de David y Salomón, ellos pudieron contener a este pueblo, pero siempre tuvieron dificultades con ellos. Pero pelearon contra Josafat,
¿vale? Y contra Joram, que es de quien estamos hablando en este momento, donde Abdías está profetizando que se rebelaron y fueron copartícipes del saqueo de Jerusalén, de la opresión y de la esclavitud y de la muerte de muchos israelitas. Y el hilo siguió en el tiempo. A los edomitas fueron conquistados por Asiria, Babilonia, y otros pueblos llegaron a habitar en la zona de Edom. Aquí es donde ellos al final terminaron digamos como al sur de la zona de Judá, por esta zona también, ¿vale? Y había un edomita que era Herodes, apodado el Grande, un poquito ahí de historia, que si sabemos algo de él fue que se convirtió en el rey de Judea bajo el Imperio Romano en el 37 a.C. Y en un sentido, la enemistad entre Esaú y Jacob continuó hasta el intento de Herodes de asesinar a Jesús, como sabemos en Mateo 2:16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Este hombre era edomita. Fijaros hasta qué punto llegó la enemistad de ellos. Y el bosquejo del que vamos a tratar en este capítulo, en este libro, es el juicio sobre Edom, que contiene el castigo de Edom, los pecados de Edom, y luego el juicio sobre las naciones y la restauración de Israel. Muy bien, y empezamos con el castigo de Edom. Y vamos a leer el texto, este texto del 1 al 9. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Hay un asunto ahí que es interesante en cuanto a la enemistad de Edom con Israel, pero no eran enemigos por igual, Israel que Edom de Israel. Encontramos en Deuteronomio 23:7 un texto que, me llamó la atención. Dice así el Señor, dice, no aborrecerás al edomita, le dice al pueblo de Israel el Señor, porque es tu hermano. ¿Vale? Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación,
entrarán en la congregación de Jehová. Y me resultaba interesante que hacía una diferencia con los otros países que rodeaban a Israel, y le dice el Señor a no tener como enemigo a Edom. Le dice a Israel: no tengas como enemigo a tu hermano, porque efectivamente había un linaje ahí, ¿vale? Y en definitiva, el libro de Abdías es una descripción de los pecados de Edom contra su hermano Israel, y determina también la destrucción de Edom por los crímenes que Edom había hecho hacia Israel. Y podemos encontrar en el castigo de Edom que otros pueblos se levantarán contra Edom, el versículo 1. La mano de Dios está contra ellos, el versículo 2. Nos dice que la soberbia y el orgullo son parte de la identidad de este pueblo, que el Señor mismo les derribará, les destruirá, les permitirá que les desvalijen, hasta el punto que no quedará ni una uva en sus vides. Les traicionarán aquellos en quien confiaban, y esto es una imagen de cómo ellos habían traicionado a su hermano Israel. Y también Dios convertirá sus fortalezas en debilidades. Ahí nos está hablando, parece ser que los sabios de Edom les aconsejaban bien y tenían guerreros fuertes y, la verdad, una ubicación fenomenal para la defensa de su pueblo, ¿no? Entre las montañas. Pero nada de esto les ayudaría. Dice el versículo 9: porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago que Dios haría a este pueblo. Y a diferencia de Israel, que a pesar de sus rebeliones y de su pecado, nos dice la Biblia que quedaría un remanente, de Edom nos dice que el pueblo desaparecerá y que no quedará nada de Edom. ¿Y por qué este castigo? Este castigo viene por los pecados de Edom. Y vamos a leer entre el versículo 10 hasta el versículo 14. ¿Por qué Dios les castigaba y por qué iba a llegar hasta el punto de destruirlos? Fijaros, el Señor lo dice muy claro aquí, muy fácil, no hace falta explicar muchísimo. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Así que no puede ser más clara la palabra del Señor en cuanto a los motivos de juicio contra Edom. Por la injuria a tu hermano, fueron testigos del ataque del enemigo de Israel y se unieron a los enemigos de Israel, se alegraron de su infortunio, se jactaron en el día de su angustia, aprovecharon para entrar en las ciudades y fueron cómplices
del saqueo y mataron y entregaron a los que escapaban de la invasión de Israel. Y según estaba leyendo esto, yo creo que es una historia que se ha repetido muchas veces, porque Israel, digamos, por lo menos tuvo 5 invasiones en su tiempo, ¿no? Y algunos piensan que el Israel que fue fundado el 14 de mayo de 1948 no es el pueblo de Dios destinado a recibir las bendiciones de las que habla la Biblia. Algunos piensan esto. Pero las profecías sobre Israel no terminan con la extinción de los reinos de Israel y Judá. Creo que Dios nos habla claro de un tiempo donde usará a su pueblo de una forma especial al final de los tiempos. Y ese pueblo incluye a la novia del Cordero, que es la Iglesia del Señor, pero no excluye a Israel. Y diría que quien toca a Israel tendrá las consecuencias que siempre ha tenido todos los pueblos que atentaron contra ellos en el pasado, como Edom. Israel vive tiempos convulsos hoy en día, y lo sabemos, está en las noticias todos los días. Pero no pienses que los que hagan mal contra Israel no se volverá en contra de ellos. Es lo que dice aquí el texto. Los crímenes que hemos visto y que han pasado hace, me parece que ya un par de meses, tendrán su juicio. Y las naciones que estén en contra de Israel, pues, digamos, las palabras de Edom, las palabras de Abdías sobre Edom también son para ellos. Eso es lo que me venía al pensamiento, ¿no? Sigue siendo la nación de Dios. Y nos habla del juicio de las naciones. A partir del versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente, todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Evidentemente esto nos está hablando de juicio, pero fijaros que ahora pasa de Edom. Edom es como una figura de las naciones que han pecado contra el pueblo de Dios y que han pecado contra el Dios de su pueblo, que han alzado su mano contra el Señor. El juicio que aquí está representado y que pasó contra Edom será el juicio que sufran las naciones también, que atenten contra el pueblo de Israel. Y el mensaje es similar al que otros profetas nos han dicho. Esto nos habla del día del Señor, el día de Jehová, aquí el día señalado que ocurrirá como Él lo ha establecido. Y fijaros, aquí nos habla del mundo, porque habla de las naciones en general, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Y cuando estaba pensando en las naciones del mundo, también pensaba en Juan 3:16, cuando Dios ha dicho que de tal manera amó Dios a ese mundo. De tal manera lo amó, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero el profeta está diciendo aquí también que ninguna persona, ninguna nación que rechace al Dios verdadero, que pelee contra él y que continúe en sus pecados, permanecerá.
Y el profeta describe aquí una bacanal en el santo monte de Dios, donde la celebración se convertirá en destrucción terrible. Como los lugares altos donde se adoraba a los ídolos en muchos de los montes de Israel, donde sucedían cosas terribles que Dios las tomaba como terribles, como abominación, pues en ese lugar donde aparecería el día terrible del Señor. Jehová de los ejércitos en acción. Él juzgará, vengará y condenará. Y cuando habla de que beberán y engullirán, como hacían, se pegaban unas comilonas tremendas y bebían el vino que robaban a los pobres, ¿os acordáis? Pues está hablando en referencia a la copa de la ira de Dios. Y hay un mensaje desde el versículo 17 al 21 de esperanza. Como siempre vemos en el juicio desde luego está los que habían desobedecido, los que, como hemos dicho, adoraban a los dioses en vez del lugar del Dios verdadero, del Dios vivo. Pero dice ahí, del versículo 17 en adelante, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Y dice que será santo. Y la casa de Jacob, recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa. Y los quemarán y los consumirán, y ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y aquí nos habla de un momento en la historia donde Israel no solamente ocupará su territorio, sino que ensanchará su territorio. Dice el versículo 19 en adelante, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Sefela a los filisteos, los de la Sefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta el monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. En medio del juicio por el pecado, siempre reina la esperanza. Y el juicio sobre su santo monte también nos deja el regalo del brillo de la salvación. Habrá un remanente. Sabemos perfectamente por la palabra del Señor que desgraciadamente la mayoría de las personas de este mundo, no nos extrañe, porque lo dice la Escritura, se perderán. Por eso la Biblia habla de naciones. La mayoría de las personas de este mundo se perderán. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto el camino, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Habla de una puerta ancha donde multitudes van a entrar. Y también habla de la puerta que es Jesús.
Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que no nos extrañemos. Pero el mensaje es que brilla la esperanza, porque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice segunda de Pedro 3:9. Y este deseo del Señor, que Él quiere, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, este deseo de Dios choca con el pecado violento de muchos. El deseo de Dios choca con el pecado violento de muchos, pero es la realidad. También nos dice, como he dicho, que la tierra en la que habitará Israel será mucho más amplia, así que no tememos realmente a lo que pueda sufrir el pueblo de Israel, porque al final el Señor ha hablado de victoria. Será más allá de las fronteras de Canaán, cumpliendo la promesa a Jacob, Génesis 28, del 13 en adelante. ¿Recordáis el momento donde él se queda dormido y la escalera al cielo? Dios mismo le dice a Jacob, Génesis 28, 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, que es que tengo una dificultad hoy para hablar. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto nos apunta a Cristo. Pero el versículo 17 que hemos leído, cuando está hablando de la casa de Jacob, no está hablando solamente de Israel como pueblo, sino de la promesa del Señor a Abraham, una nación numerosísima. Y esta sabemos que es la iglesia del Señor. Aquella multitud de la que habla Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9 en adelante. Fijaros lo que nos dice el texto aquí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. No solamente era Israel, ¿verdad? De todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Sabemos que los acontecimientos finales de la profecía se cumplirán en plenitud y se cumplirán cuando el Señor venga por segunda vez. Porque el Señor viene a reinar y el reino será suyo. Y
me gustaría terminar con la profecía de Amós, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, que hace referencia a ese momento, a ese tiempo, en que esta profecía de Amós sabemos que se cumplirá. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y fijaros, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, para que todos aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y las naciones. Y esto evidentemente nos habla de la victoria del Señor Jesús. Vencerá sobre las naciones, vencerá sobre sus enemigos, sobre la muerte, el pecado, el sufrimiento, la pobreza, la injusticia y el duelo. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis 7, 16, 17. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es lo que esperamos, esto es lo que anhelamos, y lo decimos cada vez que participamos de la mesa del Señor, ¿no? Anhelamos la venida del Hijo de Dios, que a diferencia de la primera vez, no viene como un bebé indefenso o como un hombre bueno maltratado y crucificado. Su venida, prometida desde el principio de los tiempos, anuncia el mensaje del Evangelio, que es el amor de Dios, la entrega de su Hijo, pide a las personas arrepentimiento, reconocimiento de su pecado, confesión, y les da, otorga, les regala una nueva vida eterna en Cristo, les pide obediencia, les da un crecimiento espiritual y les da la plenitud en Cristo. Y fijaros que lo que hemos leído esta mañana, pues era el final, lo que Blanca ha leído, era el final del mensaje, ¿no? Dice en Abdías, y termina la última parte del versículo 21, y el reino será de Jehová. Y cuando habla de Jesús, habla de un niño, sí, en Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y había una petición que tenemos motivos para ser un pueblo lleno de esperanza, para vivir con esperanza y en victoria, y para proclamar el precioso mensaje de salvación al mundo. Este mismo mensaje que debemos aprovechar y que es urgente proclamarlo. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar.
Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Señor, es verdad que traerás juicio a las naciones, a aquellos que te rechazan como Dios te han rechazado. En un mundo también de oscuridad, vemos que tú mandaste a la luz que alumbra al mundo. Todo aquel que mira aquella luz, que sigue aquella luz, que te adora de verdad, que reconoce su condición de pecado, de enemistad contigo, tiene la solución en Cristo, tiene la posibilidad de la salvación que tú has anunciado. Señor, todo culminará con una victoria tremenda que sorprenderá a todos, que hará que el enemigo se arrodille delante de ti, que hará que tu luz resplandezca para siempre. Señor, anhelamos y esperamos este momento. Señor, gracias por las advertencias también que nos hablan de seguirte en santidad y en el temor tuyo. Pedimos que esto presida nuestras vidas, pero gracias que podemos celebrar lo que has hecho ya por nosotros. Gracias por Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Te agradecemos en el nombre de Él mismo. Amén.